En este capítulo vamos a conocer las ondas, su definición, clasificación, tipos y partes. Una onda es la propagación de una perturbación desde el punto en el que se origina hacia el ambiente que le rodea. Esta perturbación lo que hace es transportar energía, pero cuidado, que no transporta materia. Y el espacio perturbado puede contener materia, ya sea aire, agua, etc., o no tenerla, por ejemplo, el vacío, es decir, el espacio exterior. Por tanto, una onda, recordemos que transporta energía, pero no transporta materia. Unos ejemplos de ondas serían las olas, que son perturbaciones que se propagan por el agua, la radiación electromagnética, como las ondas de radio, microondas, infrarrojas, luz visible, luz ultravioleta, rayos X y rayos gamma, que se propagan sin un medio, es decir, a través del vacío, y viajan a unos 300.000 km por segundo. Las sonoras, que son ondas mecánicas que se propagan por el aire, los líquidos o los sólidos. Las sísmicas, que son producidas por terremotos y maremotos y se propagan por la corteza terrestre. Y las gravitacionales, que son fluctuaciones en la curvatura del espacio-tiempo. Por consiguiente, la perturbación originada en un lugar se propaga hasta otros sitios lejanos gracias a las ondas. Y el movimiento de avance de las ondas se le llama movimiento ondulatorio. La perturbación lo que hace es avanzar por el medio, pero las partículas alcanzadas por la onda, aunque vibran, permanecen en el mismo sitio una vez ha pasado la perturbación. Por tanto, la perturbación transporta energía, pero las partículas del medio material quedan en el mismo sitio, como dijimos anteriormente. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una ola alcanza un barco, este oscila en dirección vertical. La ola pasa, pero el barco permanece en el mismo sitio. Por tanto, la ola no transporta el agua de un sitio a otro, sino que realiza un movimiento oscilatorio. Las ondas se pueden clasificar según varios conceptos. El primero sería por el medio en el que se propagan. Por tanto, pueden ser mecánicas, electromagnéticas o gravitacionales. Las primeras necesitan un medio elástico, ya sea sólido, líquido o gaseoso, para propagarse. Un claro ejemplo son las ondas en el agua al lanzar una piedra. Las electromagnéticas se propagan por el espacio sin necesidad de un medio, por tanto pueden propagarse en el vacío y viajan a 300.000 km por segundo. La luz visible, la luz ultravioleta, ondas infrarrojas o de radio serían claros ejemplos. Y las gravitacionales son perturbaciones que alteran la geometría misma del espacio-tiempo y no se desplazan por ningún espacio. Y ejemplo de esto serían las ondas gravitacionales. Según su dirección pueden ser unidimensionales, bidimensionales o superficiales y tridimensionales o esféricas. Las primeras, las unidimensionales, se propagan a lo largo de una sola dimensión del espacio. Un claro ejemplo serían las ondas en muelles o en cuerdas. Las bidimensionales o superficiales se propagan en dos dimensiones, por ejemplo las ondas que se producen en una superficie líquida en reposo. Y las tridimensionales se propagan en tres dimensiones. Ejemplo de ello serían las ondas sonoras y las electromagnéticas. Según el movimiento de sus partículas pueden ser longitudinales o transversales. Las primeras, las partículas del medio, se mueven o vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda, por ejemplo un muelle que se comprime, y las transversales, las partículas del medio se mueven o vibran perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda, ejemplo las olas en el agua. Y por último, según su periodicidad, pueden ser periódicas o no periódicas. Las primeras, la perturbación local que las origina se produce en ciclos repetitivos. Un claro ejemplo son las ondas senoidales. Y las no periódicas, pues la perturbación que las origina se da o aisladamente o, en el caso de que se repita, estas perturbaciones sucesivas tienen características diferentes. Casi todas las ondas suelen ser no periódicas. Centrándonos en las longitudinales y transversales, vemos que las primeras se propagan y la propagación coincide con la dirección de vibración de las partículas alcanzadas por las ondas, por ejemplo las ondas sonoras, y esta sería la forma de propagación. Mientras que en las transversales, la dirección de propagación de las ondas es perpendicular, como si hiciera una especie de muelle. Serían un claro ejemplo las ondas electromagnéticas. Ahora vamos a ver las partes de la onda y en la diapositiva siguiente la veremos una gráfica de estas partes. En primer lugar tenemos la cresta, que es el punto más alto de la onda y el más lejano a la vez de la posición del equilibrio. El valle es todo lo contrario, el más bajo, pero también el más lejano de la posición de equilibrio.
La elongación es la distancia que se encuentra entre la posición de equilibrio de un punto determinado en oscilación y el lugar donde está un objeto en un momento determinado. El nodo es el punto concreto donde una onda traspasa el punto denominado línea de equilibrio. El ciclo es una oscilación completa, por ejemplo la curva que se encuentra entre dos crestas o dos valles. La amplitud, representada con la letra A mayúscula, es la máxima distancia que separa la partícula desde su posición de equilibrio. El periodo, representado por la letra T mayúscula, es el tiempo que tarda una partícula en hacer una oscilación completa. La longitud de onda, representada por la letra griega lambda, es la distancia entre cresta y cresta o entre valle y valle. La frecuencia, representada por la F minúscula, es el número de oscilaciones que da la partícula en un segundo y se mide en hercios. Esta sería su fórmula. Y la velocidad de propagación, representada por una V minúscula, es el cociente entre la longitud de onda y el periodo, y esta sería su fórmula. Y esta sería su representación gráfica. Aquí tenemos una onda tipo, esta sería la línea de equilibrio, la cresta, el punto más alto y más lejano de la línea de equilibrio, el valle todo lo contrario, el más bajo pero a su vez también el más lejano de la línea de equilibrio. La elongación, que es la distancia entre un punto determinado y la línea de equilibrio, el nodo, que es el cruce de un objeto, un punto con la línea de equilibrio, el ciclo, que es una vuelta completa, vemos que esta onda tiene 3 ciclos, la amplitud, el periodo y la longitud de onda, que en este caso coincide con el periodo. Bueno, pues estas serían las partes de una onda reflejadas de una forma gráfica. Y por último vamos a ver algunos tipos de ondas y algunos ejemplos. Aquí tenemos las ondas del sonido, de un tsunami o de la luz y los tipos de ondas que son. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.